El principal problema que tuvimos fue la falta de previsión. Al no tener un conocimiento exacto de realmente lo que suponía o iba a suponer el impacto de esta pandemia, aunque de facto debiéramos de protegernos habitualmente, ese es un fallo también propio de los médicos, ¿no? Y en general de la población, no disponíamos de los medios suficientes de protección para poder atender correctamente y sobre todo para intentar evitar el contagio. Pues en esos momentos, sobre todo, yo hablaría más del déficit de información deficiente, poco contrastada, y sobre todo la desorientación, el no saber exactamente qué hacer. Primero porque no conocíamos muy bien la patogenia del virus, o sea, qué es lo que producía, qué síntomas y si se trataba o no exactamente de una patología diferente a la habitual en aquella época. Eso dificultó mucho las cosas porque al no conocerlo no había forma de identificarlo y sobre todo algo muy importante, al no tener tratamiento no sabíamos qué medidas había que tomar exactamente en cuanto al aislamiento y sobre todo medidas preventivas o de tratamiento que ahora ya están perfectamente identificadas. No estábamos seguros porque al ser desconocida exactamente la vía de propagación, aunque ya se sabía que era por vía respiratoria, no conocíamos exactamente qué tipo de protección era la más eficaz y sobre todo porque había mucha desinformación. Es más, la desinformación estaba causada por la pandemia de la información, es decir, por la información contradictoria. Los diversos organismos no se podían de acuerdo en cuanto al uso de mascarillas o no, si los sitios cerrados eran o no seguros, dónde había que utilizar la mascarilla y dónde era imprescindible hacerlo. Y por supuesto en las consultas pues pasaría un poco lo mismo. En un primer momento acudían con normalidad porque realmente no sabían lo que estaba ocurriendo y tampoco se conocían las medidas desde el punto de vista epidemiológico que había que tomar, ¿no? En cuanto a las precauciones, sobre todo pues de acudir a consultas o qué síntomas podían ser los que eran indicativos, ¿no? De tener la enfermedad o exactamente qué tipo de precauciones había que tener. El problema está en poder escucharle y el poder verle, que es muy interesante. Muy sorprendente cómo las personas mayores son capaces de manejar la videoconferencia por WhatsApp, que les permitía verte y verle. Y para nosotros ese tema, o para mí, ha sido muy importante porque me ha permitido contactar con las personas que estaban solas, que no tenían acceso, la gente no podía ir a visitarles, tenían problemas los familiares, y el poderles ver y apoyarles, tanto para diagnosticar, que también nos ha servido, por supuesto, para hacer un seguimiento de una patología o una enfermedad, pero también desde el punto de vista del apoyo psicológico ha sido un aspecto muy importante y muy relevante y muy gratificador. El trato con el paciente en este momento es más complicado. ¿Por qué? Porque se acude menos a la consulta y hay otro aspecto importante que es la relación médico-paciente y la comunicación. La comunicación, aun estando presente, con las mascarillas se altera mucho, porque se altera la expresividad. No tiene nada que ver esta propia entrevista con o sin mascarilla, nada que ver, ¿no? Porque ves la expresividad, ves cómo está la persona, cómo se siente, y ese tema en este momento ya está alterado, incluso en la propia consulta presencial. La consulta tiene que estar limitada en el tiempo, tiene que tener unas medidas añadidas de seguridad, tanto para el médico como para el paciente, que dificultan esa relación. El diagnóstico a distancia, por telemedicina, más que el diagnóstico puede ser el seguimiento, es complementario a lo que es el acto médico. No lo va a sustituir nunca, pero sí es verdad que en muchos de los casos permite aliviar la consulta, hacer seguimiento, sobre todo en aquellos casos que no son importantes, que son ya conocidos, diagnosticados y que tiene que ver más bien con la evolución y ver qué ha sucedido. Y en estos casos ha mejorado mucho porque realmente es un tema que tenemos que tener en cuenta. Hoy en día es una de las vías más interesantes de poder tener contacto con el paciente. El autodiagnóstico, el diagnóstico erróneo, los bulos, los fakes, todo esto está a la orden del día y hoy por hoy es casi imposible filtrar, para nosotros es casi imposible filtrar una información que pueda ser fiable y que pueda ser adecuada con otra que no lo es, así que no digo nada que con cualquier persona que no sea sanitario va a tener un problema. El cambio más sorprendente
dentro de lo que es la atención en atención primaria, nunca mejor dicho, en medicina de familia, yo creo que ha sido comprobar que era necesario ya antes, ¿verdad?, el tener esa primera atención, pero ahora es casi, diría, que imprescindible. Respecto a la campaña de vacunación, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo entre todos, y digo entre todos, tanto la sanidad pública como la privada, y tiene que colaborar en este sentido para que seamos capaces de afrontar un reto de este calibre. Es cierto, y habrá que ver qué vacunas hay disponibles, porque depende de la disponibilidad de las vacunas, se podrá hacer mejor o peor, sobre todo en cuanto al número de personas que haya que vacunar, no tanto en el acto de vacunación, sino que es necesario poner los medios de conservación, de transporte, de registro, de trazabilidad, de identificar los posibles problemas que pueda haber y de colaborar al fin y a la postre todos los sanitarios. Con respecto a la colaboración entre diversos profesionales de la salud para afrontar la pandemia, desde la adquisición de material hasta otra serie de cuestiones, ha habido una colaboración muy importante, sobre todo la coordinación con otros colectivos muy importantes como son la enfermería o sobre todo, y los que están a pie de calle y hacen una labor muy importante, que son los farmacéuticos, las farmacias.